contaminado con mercurio Y cianuro. y la cianurización, mercurización y cianurización del Orinoco. Pero además, esta frase que yo usaba es que el Orinoco queda como un sándwich entre la faja del Orinoco y el arco minero. El Orinoco queda como un río contaminado por un lado con la actividad petrolera y sus derivados y la minera. O sea, que se repite entonces la historia del lago de Maracaibo con el río Padre, el Orinoco, que ya viene siendo afectado, contaminado por las actividades que vienen de Colombia. Nosotros somos un país aguas abajo, gran parte de nuestras aguas vienen de Colombia. El Guaviare y otros ríos que vienen de Colombia alimentan el sistema. El Orinoco nace aquí, porque dice, en este pedacito, un chorrito, va siendo alimentado por aquí todo el sistema hídrico, viene por acá, se alimenta en la Colombia, viene hacia aquí y desemboca hacia el delta. Bueno, aquí entonces vamos a hacer toda la línea costera, la zona protectora del Orinoco viene siendo afectada. El Orinoco y todos los pueblos indígenas serían arrasados. Ese pueblo, que en un ministro se retrató, el pueblo Mapoyo, que son los Guanay, se autodominan Guanay, que eran 400, y la UNESCO los declaró a solicitud del Estado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, su idioma. Bueno, la minería acaba con su patrimonio material. La UNESCO promueve la salvación de su patrimonio idiomático natural, mientras que con esta medida se acaba con el territorio, con el hábitat, con las tierras ancestrales de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Están protegidos también en los artículos 119 al 126 de la Constitución. Entre ellos la obligatoriedad de la consulta del Estado venezolano en cualquier actividad que pueda dañarlo, que pueda afectar su territorio. Y quiero decir que el artículo 128 de la Constitución establece obligatoriamente para todo plan de desarrollo, cualquier actividad o de ordenación del territorio, la información, la consulta y la participación. O sea que no es solamente la consulta al pueblo indígena, sino es una consulta nacional. Cuando yo voy a afectar un territorio de esta naturaleza, necesito la aprobación de la Asamblea Nacional, porque son contratos de interés nacional, y más que todo, no son solo contratos, el 186, numeral 9 de la Constitución, sino que son bienes jurídicos insustituibles para la vida, son más allá que el contrato, son bienes ambientales, bienes jurídicos ambientales que son la máxima expresión del territorio y de su preservación y de su espacio geográfico. La Constitución habla territorio y espacio geográfico, y yo le agrego territorio, espacio geográfico y ambiente total, porque no hay territorio sin biodiversidad, no hay territorio sin agua, el espacio está organizado. Entonces, esto desata un impacto incluso sobre todo el Estado de Bolivia, sobre todo y va expandiéndose. O sea, entonces esto es el sacrificio. Por eso he dicho al principio que esto significaría la pérdida de la República ambientalmente, porque si se pierden sus aguas, si se pierde su biodiversidad, si se entrega a 150 empresas como se está anunciando, de 34 países, empresas de todas las nacionalidades, no importa la nacionalidad, siempre y cuando hubiera sido inversiones sustentables. No estoy oponiéndome a que haya inversiones sustentables. Las inversiones tienen que ser sustentables, incluyendo las represas, las inversiones. No puede ser que yo llame a una bulla minera destructora desconociendo ese patrimonio ecológico. Entonces se afecta la cuenca del Caroní, la cuenca, la reserva forestal de Mataca, la reserva forestal del Caura, gran parte del Amazonas, y lo que eso va hacia impactar hacia el delta, la pesca, los metales que se utilizan en la minería, y sin duda alguna que se afecta a la ciudad. Yo estuve buscando antecedentes de esta materia y solamente encontré como referencia en la historia aquella vieja concesión, la concesión Valladares de la época de Gómez. Tendríamos que entonces decir que si estamos recorriendo a las viejas prácticas, y ahora sería de una recolonización minera del Amazonas y del Estado Bolívar, promocionada, pero una recolonización minera que genera un ecocidio gigantesco y potencialmente un genocidio hacia los pueblos indígenas. Entonces, una constitución que asumió lo más avanzado en materia ambiental no puede ahora asumir una práctica institucional negadora de esos derechos. Por eso también están los convenios internacionales que la República ha ratificado.
el 169 de la OIT sobre pueblos indígenas ratificada por la Asamblea en el 2001-2002. Está el convenio marco sobre la conservación de la diversidad biológica suscrito por Venezuela en el año 92 en la cumbre en la cual tuve la oportunidad de participar, y luego ratificado por el Congreso en el año 94. Los convenios internacionales sobre desertificación, sobre el cambio climático recientemente ratificado y que la República va a asumir compromiso. Este decreto tiene un impacto también sobre el cambio climático, porque implica una gigantesca deforestación de la República, y yo me atrevería a decir que es el mayor ecocidio en puertas en el orden planetario. Esto es muy grave porque es un crimen transgeneracional. Es un crimen transgeneracional. El arco minero es un crimen transgeneracional porque afecta a esta y a las futuras generaciones. Y no podemos cambiar simplemente un rentismo petrolero por un rentismo minero. El paradigma de la sustentabilidad implica superar esos modelos. El petrolero, el minero, la República tienen que hacerlo de alguna forma, como lo está asumiendo el planeta. Pero no podemos nosotros asumir bajo una concepción inmediatista el sacrificio del patrimonio ambiental de la República, de sus recursos hídricos, de la cuenca estratégica del Caroní, de la reserva forestal de Imataca, de la reserva forestal del Caura, del Amazonas, en función de la obtención de unos recursos fiscales supuestamente para solventar la crisis inmediata de recursos que tiene el país. Esto incluso desde el punto de vista de la rentabilidad económica no es sustentable, porque la minería además no es posible, y eso, con esto va el argumento, no es posible la llamada sustentabilidad minera en un ecosistema frágil como el Amazonas y el Delta. Estos son parte de, de las tierras más antiguas del planeta, son suelos muy frágiles, no aptos para grandes desarrollos, la capa de suelo es sumamente pobre y no aptas para grandes desarrollos, como en algún momento no es aquel suelo el que sustenta el bosque, es el bosque el que sustenta el suelo. Cuando hay depredación minera de los suelos, con las tecnologías modernas se sustituye, se lava el suelo, se torna irrecuperable aquello. Entonces hay que buscar una alternativa social y económica sustentable a las poblaciones locales, pero no un Estado no puede promover el suicidio, un suicidio en su propio espacio geográfico, en su territorio. Un Estado no puede promover la destrucción de ese vasto territorio que es un orgullo para el país. Y esto generaría pues realmente una crítica mundial, y ya se está asumiendo. Recientemente he dado muchas intervenciones hacia el exterior, y ya hay una preocupación, porque esto no es defendible en ningún... Yo invito, para no decir retar, a que se enteren en una mesa, sinceramente, para definir con los mejores expertos del mundo. Yo puedo traer a varios, podemos participar con las organizaciones, pero este decreto no puede ser enarbolado como la solución a la crisis, de la baja de los precios del petróleo. Ya esta experiencia se vivió en el año 97. Se paralizó ese decreto porque los precios del petróleo estaban bajos, y entonces se planteó como alternativa deforestar y desafectar la figura jurídica es desafectar. Esto es una desafectación de facto, sin discutir los propios decretos protectores. Esto es simplemente se le pasó por encima a la Constitución, a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley de Conservación de la Diversidad Biológica, a la Ley de Zonas Costeras, a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, a la Ley Penal del Ambiente y sus normas técnicas. Todo esto prácticamente es requerido. A los convenios, a la Ley Orgánica sobre pueblos y culturas indígenas. Lo que pasa es que el proyecto original yo lo llamé Comunidad de Pueblos y Culturas Indígenas, porque en aquel momento no se podía llamar pueblo, aunque el Congreso ya había aprobado en 3 discusiones el proyecto de ley. Bueno, se aprobó en 2005 el proyecto que nosotros estuvimos en el año 87, pero está allí, es una elección. Esto afecta también a esas poblaciones locales, no solamente a los indígenas, pero sobre todo el arco minero significa que se sacrifica el potencial hidroeléctrico del país, el potencial hídrico de agua del país, porque si falla la electricidad aquí, fallará el agua de los cerros,